Este es el top de las 10 mejores extensiones que puedes instalar tanto para Chrome como para Edge Chromium, sin duda muy indispensables. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión, claro que sí, las mejores extensiones, un top de las 10 mejores extensiones para Chrome, pero también para Edge Chromium. Sin duda, añadir estas extensiones te van a ser de muchísima utilidad, atajos totalmente sensacionales para darle a tu navegador, pues claro que sí, un nivel alto en la cuestión de la productividad. Así es que dicho esto, obviamente te recomiendo que, ya lo sabes, consulta los enlaces abajo en la descripción sin ninguna clase de publicidad y también directamente le des like o dislike tu comentario, ya lo sabes, es muy, pero muy fundamental. Vamos a irnos ya directamente al grano con la primera extensión y hablo de GitFeed para Chrome. Sí, para los que son partidarios de las imágenes animadas de esta plataforma, pues mira, tenerlo como una extensión que sea totalmente rápido, totalmente sencillo. Por ejemplo, si me paso a lo que es Facebook, pues mira, tan fácil, tan sencillo como tener la extensión GitFeed tal cual instalada. Obviamente la instalación de las extensiones no es nada del otro mundo, el enlace va a estar abajo en la descripción y simplemente, por ejemplo, si seleccionamos una o buscamos cualquiera, pues básicamente podremos tener esta función de poder arrastrarlo, enviarlo a los contactos determinados ahí. Sí, claro que sí, está un poco lento, muy lento mi internet, pero mira, vaya que cumple lo que es la función de buscar cualquier tipo de Git, te puede ser de mucha utilidad, simplemente clic en poder pegarlo ahí o poder arrastrarlo. Obviamente esto ya depende de la conexión a internet, por eso se ve así, pero tal cual es muy indispensable para poder localizar cualquier Git de manera express sin la necesidad de estar localizándolo en la propia página de GitFeed. Así es que es una extensión, yo diría que muy indispensable. Luego después tendríamos lo que es el teclado emoji de Joypixel. Ojo, sin duda es el mejor teclado de emojis, totalmente compatible con lo que es Chrome y también Edge Chromium. Ya es totalmente ahora compatible con Unicode 13, así es que mira, tiene un gran historial ahí de emojis, sin duda indispensable. Pues mira, total, pues ya ahí te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, lo puedes instalar tal cual para establecer ahí comunicación, chat, sin duda indispensable. Yo digo que sin duda es elemental si chateas demasiado y utilizas emojis. Pues mira, ahí lo tienes, teclado emoji de Joypixel. Básicamente el funcionamiento el mismo, tal cual enmarcado así. Ya lo tenemos lo que es la extensión. Aquí tal cual, colocar aquí. Obviamente lo puedes fijar las extensiones. Esto es ya totalmente elemental, algo práctico. Por ejemplo aquí, pues mira, obviamente puedes localizar cualquier tipo de emoji. Acá todos tienes un gran arsenal de emojis indispensables desde cualquier tipo, de una manera totalmente rápida, sin necesidad de tener que estar abriendo lo que es una página para localizar emojis. Pues mira, tienes todos, inclusive hasta tiene búsqueda, puedes hacerlo todo de manera express. Mira, tal cual, ahí lo tienes, ya simplemente lo envías y mira, en efecto, tal cual, pues mira, tienes todos, los copia ya de manera automática. Así es que mira, y tal cual te lo voy a estar dejando, ya lo sabes, abajo en la descripción. Obviamente, como te he dicho, esta extensión es muy fácil, muy sencilla, de Joypixel, lo que es el emoji keywords, sin duda indispensable, una gran librería de emojis. Pues mira, es la segunda extensión para Chrome y Edge Chromium que te estoy recomendando. Luego después tendríamos lo que es esta extensión que si tal cual utilizas cotidianamente lo que es Gmail, te la recomiendo porque su objetivo es tener una bandeja de entrada totalmente limpia. Obviamente debes de obtener lo que es esta extensión, el enlace va a estar abajo en la descripción, Google Mail Checker. Aquí tal cual directamente te permite llevar a cabo un atajo más rápido, pues obviamente te despliega lo que son los correos. Aquí por ejemplo, si estás yendo te lo aparecerá en rojo, tal cual aquí como lo estás viendo. Obviamente no lo tengo marcado, pero mira, ahí tal cual funciona como un atajo rápido para acceder a lo que es el servicio de Gmail. Ahora mira, inclusive vamos a darle clic aquí, me lo abre de manera rápida y sencilla, sin la necesidad de que esté abriendo una pestaña. Clic en Gmail, pues mira, para la cuestión de la categoría de social y comunicación, sin duda indispensable para un atajo más rápido. De hecho, cuando lo abres y ya tal cual abres lo que es Gmail, te aparece aquí el listado completo de cuántos correos hay sin revisar, cuántos tengo ahí, inclusive que me han llegado sin poder leerlos, sin poder ahí tal cual visualizarlos todos. Pero es una herramienta indispensable si utilizas Gmail y quieres un atajo más exhaustivo. Así es que ya lo sabes, también estará abajo en descripción. Luego después tenemos una extensión que si constantemente ahí estás controlando lo que es tu conexión, quieres verificar pues cómo va la velocidad del internet. Pues mira, déjame decirte que esta extensión sin ninguna clase de anuncios pues te va a ser de mucha utilidad.
Obviamente funciona también en Chrome y en Edge Chromium, así es que lo recalco nuevamente, la herramienta te dice qué tan rápido está lo que es, pues claro que sí, tu conexión a internet. Ahí te lo dice tan rápido, qué tal se va a estar cargando determinadamente los sitios web. Obviamente mi conexión a internet está pésima, hay que decirlo, pero mira, sin ninguna clase de anuncios, totalmente rápida, al grano, a lo que va. Pues yo te la recomiendo. Obviamente también es una extensión totalmente recomendada, SpeedStits. Obviamente, como he dicho, sin la necesidad de tener que estar abriendo la pestaña, tener que estar encontrándonos ahí molestos anuncios, pues mira, obviamente es la que te recomiendo. Ya no voy a estar hablándote acerca de AdWords Plus, sabes que es una extensión indispensable, pero mira, esta para medir lo que es la velocidad del internet, pues mira, es muy indispensable. Ya lo sabes, SpeedStits, acá tal cual 28 de ping, la bajada, la subida, sí, está pésimo mi conexión a internet, pero mira, funciona tal cual. Es a lo que se centra, medir lo que es la velocidad de tu conexión. Por otro lado tenemos a la extensión Zoom Shoulder, que obviamente se centra básicamente a lo que es las videollamadas. Ahora que las videollamadas se han vuelto parte de la nueva normalidad, pues mira, qué mejor que tener la posibilidad de comenzar a programar de forma rápida, totalmente sencilla, lo que son esta clase de videollamadas. Sin duda va sensacional para la administración de videollamadas, si estás constantemente manipulando lo que es Zoom, si estás utilizando lo que es MicroSteam, pues mira, Zoom Shoulder, además de unos novedosos, pues obviamente hay herramientas indispensables con buenos comentarios por parte de los usuarios. Ha sido muy bien recibida por todos los usuarios porque sin duda te agrupa lo que son, pues claro que sí, tus videollamadas, toda clase de organizaciones para que obviamente estés ahí programando cada una de ellas, las estés observando y sin duda, pues obviamente como he dicho, es muy recomendable para esta clase de temporada de nueva normalidad y estar ahí aprendiendo obviamente de las videollamadas. Así es que ahí la tenemos. Luego después tendemos a una extensión sin duda, pues una de mis preferidas se llama Panic Button. Y ojo con lo siguiente, si es difícil que a veces tengas que estar ocultando las pestañas porque tienes ciertas cosas, yo que sé, echa tu imaginación a andar, pero quieres ocultarlas de manera rápida, totalmente express, la extensión Panic Button oculta todas sus pestañas de la ventana activa con un solo clic, y cuando el camino está libre puedes volver a desplegarlas de manera totalmente inmediata, tal cual lo estás viendo. Tengo varias pestañas abiertas, aquí está Panic Button, obviamente el enlace abajo en descripción, y tal cual cuando le doy clic acá, pues mira qué pasa, tal cual las oculta todas. Ahí estoy navegando en esto, básicamente pues me las oculta de manera, pues aquí están todas ocultas, aquí lo podemos ver, 7 pestañas ocultas, simplemente doy nuevamente clic y mira, se pueden visualizar obviamente nuevamente ahí de manera totalmente rápida. Sin duda me parece una excelente extensión, sin duda me atrevería a decir que me parece ser una de las grandes extensiones del 2020 porque mira, tal cual las oculta de manera automática. Yo sí tengo abiertas varias pestañas ahí, por ejemplo varias páginas de algunos proyectos que no quiero que se vean, algunas páginas totalmente indeseadas, pues mira, las oculto de manera rápida. Cuando ya se vayan las personas, pues tal cual las vuelvo a activar. Así es que tal cual ahí la obtendríamos, como dicho, enlaces abajo en la descripción. Luego después quiero hablarte de otra extensión sin duda indispensable, épica, sin duda una magnífica extensión. Hablo de Picture in Picture, una extensión para Google y también compatible para Edge Chromium. Suele pasar que necesitas visualizar una pestaña de video de YouTube, pues mira, totalmente visualizarla ahí, un pequeño clic ahí tal cual, y de esta manera pues obviamente poder trabajar ahí por ejemplo en Word, hacer otras cosas, diseños, yo que sé, tener una ventana flotante es fácil y sencillo. Yo tengo aquí por ejemplo un video de Dallas, por ejemplo, simplemente aquí con esta extensión Picture in Picture, simplemente clic y obviamente ahí lo tengo. Yo puedo entrar aquí al escritorio, puedo hacer todo lo que yo quiera ahí tal cual, puedo obtener aquí lo que es el video de Dallas y mira, acá tal cual lo puedo arrastrar, lo puedo tener de manera sensacional. Puedo yo trabajar en lo que sea, en lo que yo quiera y mira, una pequeña ventana flotante de manera totalmente inmediata, totalmente fácil de mover, con una pantalla reducida de YouTube. Así es que Picture in Picture es una extensión sumamente indispensable que la debes de obtener. Así es que ya lo sabes, también el enlace abajo en la descripción. Soy totalmente muy rápido, muy express, muy preciso con estas extensiones porque no hay demasiado que explicar, pero mira, ahí lo obtienes, Picture in Picture, extensión para Google
visualizar videos de YouTube de manera rápida, totalmente fácil y muy sencillo, de una manera totalmente ágil. Así es que ahí la tenemos. Luego después quiero hablarte de otra extensión que se llama el enlace al fragmento de texto. Esta extensión es muy fácil y muy sencilla. Ojo, porque su encanto radica en que imaginemos que queremos compartir un artículo web, pero buscamos que obviamente el destinatario obviamente solo observe, se centre en lo que estamos subrayando. Pues mira, el enlace al fragmento de texto suele ser sin duda el rescate totalmente inesperado. Al tener instalado, lo único que debemos hacer es seleccionar el párrafo, dar clic con el botón derecho del mouse y pulsar sobre la opción copiar el texto seleccionado. Lo que podemos hacer tal cual es enviar ese link generado automáticamente a un contacto con el fin de que pueda ver el área que has subrayado. Sin duda me parece fascinante porque pues obviamente el destinatario puede ver, entrar a la página, puede ver lo que está enmarcado. Sin duda para un trabajo grupal, pues mira, sin duda fácil, sencillo, totalmente sensacional, porque en un trabajo de equipo a veces queremos subrayar algo, queremos destacarle algo a la otra persona y ya no tiene que estar buscando porque obviamente estará tal cual subrayado. Y luego después mira, tenemos también una sensacional pues extensión que es obviamente el traductor de Google, sin la necesidad de tener que estar abriendo lo que es una nueva pestaña, localizar lo que es el traductor. Pues mira, hacerlo de manera rápida con una extensión como es la del traductor de Google. Pues mira, se centra básicamente lo que va directamente ya al grano, a traducir de manera inmediata, abrir de lo que es una pequeña ventana tal cual en la que puedes traducir todos los textos que quieras sin la necesidad de estar abriendo lo que es tal cual la página oficial del traductor de Google. Y bueno, ya después tendríamos lo que es Volumen Master, que sin duda es una gran, obviamente la he dejado hasta el final porque es una gran extensión, porque permite controlar el volumen. Obviamente permite controlar el volumen a un gran nivel y sin duda me parece magnífico porque como tal obviamente lo estamos viendo. Volumen Master, controlador de volumen, nos permite llevar a cabo pues controlar el volumen hasta un 600% más amplificado, tenerlo más pues obviamente más optimizado. Vamos allá por ejemplo con cualquier video, vamos a cerrar por ejemplo aquí, vamos a abrir lo que es un video por ejemplo de Luisillo el Pillo y por ejemplo vamos a ver, voy a estar ahí por ejemplo como tipo video reaccionando, pero tal cual, por ejemplo, sí, el internet está fletando para el carajo, pero mira, quiero que veas esto porque vamos a observar que mira, podemos darle 600% ahí tal cual, pues obviamente, mira, ahí lo tenemos. Amigos, ¿cómo se encuentran? Al igual que yo. Ahí tal cual lo tendríamos básicamente sin duda hasta un 600% más rápido el volumen, el control de volumen a tus manos con lo que es Volumen Master, sin duda la extensión también número 1 de este 2020. Así es que ya, finalmente con eso te estaría terminando lo que son las mejores extensiones que debes de obtener sí o sí para tu Chrome y también para tu Edge Chromium, totalmente compatibles. Los enlaces van a estar abajo en la descripción y nada, ya finalmente yo me despido. Recuerda como siempre, pues obviamente todos los enlaces van a estar abajo en descripción, todas las descripciones obviamente son 10 extensiones sin duda magníficas. Déjame saber si te gustó, like o dislike, déjame saberlo también abajo en la caja de los comentarios. También déjame saber si quieres que te traiga otro top de 10 extensiones sensacionales, porque hay más extensiones productivas. Ya no quiero que se haga más largo este video. Nos vemos como siempre hasta la próxima. Master Tutus fuera. Peace out. Audio Jungle.